Bienvenidos a un nuevo formato, un nuevo programa del Centro de Producción de Agüimes para este canal Televisión Gran Canaria. Aquí tendrá o va a tener espacio, va a tener cabida, protagonismo, todo lo que tenga que ver con la divulgación, tendrá acogida, promoción, directa o indirectamente, todo lo que tenga que ver con nuestro municipio, con Agüimes. Porque está claro que no somos un ser al margen de la generalidad y, por supuesto, tampoco del resto de la sociedad, ni vivimos en una burbuja. Lo que aquí en Agüimes ocurre es muy, pero que muy importante para todos los y las agüimenses, pero también tenemos que tener en cuenta lo que ocurre fuera de nuestros límites geográficos. Todo lo que ocurre alrededor también es muy importante para nuestra ciudadanía. Por todo ello, también al vivir en un mundo global y también interrelacionado, vamos a intentar en este nuevo programa dar cabida a todo ello. Desde la política, pasando por la cultura, el deporte, el ocio, la economía, las diferentes organizaciones de cualquier índole o ámbito, las asociaciones, los colectivos, la educación, la infancia, la juventud, los mayores. Todo tendrá voz y promoción en este nuevo espacio de televisión, para que conozcan y valoren lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se hará. Porque en ello nos va el futuro, para también adquirir muchos más conocimientos y también información. El estar bien informados, sin lugar a dudas, nos harán ser unos seres más humanos y más cultos. Todo lo que ocurre aquí o fuera de nuestros límites, de nuestras fronteras, de nuestro municipio, nos ocupa, pero también nos debe interesar. De ahí surge este nuevo programa, Punto de Encuentro, Agüimes Punto de Encuentro. Y hoy lo va a bautizar, lo va a inaugurar, el primer programa, no podía ser de otra forma, con el alcalde de la villa de Agüimes. En las próximas semanas pues también verán algunos reportajes que también seguro les va a gustar, relacionados con la educación, con los institutos, también con los jóvenes, con los mayores, todo vinculado a este desagradable y triste 2020, la pandemia, el COVID. Pero hoy inauguramos con el alcalde. Don Óscar Hernández Suárez, bienvenido a Punto de Encuentro. Iniciamos una nueva andadura con un nuevo formato. Gracias por estar con nosotros e inaugurar este espacio. Muchísimas gracias. Encantado además de inaugurar un nuevo reto profesional y formativo que además, por lo que ya me contabas, reúne todos los requisitos para ser muy atractivo. Al final se trata de mostrar la esencia del municipio y yo creo que en este caso, perfectamente conducido con el equipo, será todo un éxito. Muchísimas gracias, alcalde. Año 2020, alcalde. Estamos cerca de terminar este año. No sé cómo lo califica, pero un año para olvidar, para quedarnos con alguna cosa o para no quedarnos con nada. No, yo creo que ha sido un año duro, difícil, extraño, pero como todas estas situaciones nos enseñan. Yo creo que la conclusión con la que me quedaría de este 2020 es el aprendizaje de que tenemos que ser más cuidadosos con el entorno, con el espacio que nos rodea y ser comprometidos de verdad. Esta situación no se supera si no es con la responsabilidad individual dentro del desarrollo de la colectividad. Yo creo que yo me quedaría con esa. Evidentemente no es un año de alegría, no es un año de aspectos positivos, pero sí que nos tiene que dar, como siempre, las crisis generan oportunidades y además también se generan enseñanzas. Yo me quedaría con ese mensaje. Es necesario ser responsable, comprometido y solidario para poder seguir sacando este planeta adelante. 14 de marzo, estaba prácticamente empezando el año, acabamos de salir de los carnavales de Agüimes y nos llega el virus. ¿Qué supuso, alcalde? ¿Cómo afectó en los primeros días, las primeras semanas, a todos los objetivos, a los planes que se había trazado la corporación? Pues mucho porque sobre todo las primeras semanas la incertidumbre era absoluta, el
conocimiento ante una situación nueva que no sabías cómo afrontar, pues te generaba pues muchísima angustia, ansiedad, pero que poco a poco se fue reubicando de forma natural. La primera impresión fue de miedo, básicamente, porque al final tienes que garantizar los servicios públicos y tienes que intentar que no perder ninguna oportunidad del desarrollo del municipio, pero yo creo que hemos contado con la implicación de todos los trabajadores, de todos los trabajadores municipales, y eso nos ha permitido pues bueno, seguir manteniendo ese vínculo con la ciudadanía, y a medida que hemos ido aprendiendo cómo afrontar la problemática, pues bueno, hemos ido resolviendo. Es verdad que seguro que hemos cometido errores, no tengo ninguna duda, ante una nueva situación que no está prevista, tienes que adoptar decisiones, pero creo que nos ha enseñado también a sortear esa problemática y buscar soluciones distintas para un problema que muchísimas veces era el mismo, pero que no podíamos aplicar las soluciones de toda la vida. Por cierto, que punto de encuentro será siempre los miércoles, como hoy, 23, es el inicio de este nuevo formato. Mañana es Nochebuena y será siempre los miércoles a las 7:30 de la tarde. Bueno, se tuvo que cambiar la estrategia, sin lugar a dudas, la dinámica del día a día. Sí, sin ninguna duda. De hecho, con la prohibición expresa del trabajo con el confinamiento, pues tuvimos que modificar. Tiraron las redes, pues ocupan el espacio que no ocupaba el contacto diario, la dimensión de todo lo que es la parte tecnológica para permitir el teletrabajo exactamente igual, a golpe de teléfono. Algunos trabajos tenían que ser físicamente presenciales, pero se produce un cambio radical. Las horas, probablemente sin estar presente en el puesto de trabajo, fueron bastante más horas al día dedicadas a intentar preparar las soluciones o los programas o seguir manteniendo la actividad. Lo que intentamos evitar era la parálisis. No podíamos, frente a esta situación, esperar a ver cómo se resolvía. Había que buscar fórmulas distintas. Y yo creo que la parte más importante ha sido esa, ¿no? Alternativas a las soluciones. Y además me imagino buscando las alternativas a la economía, que no se paralizase el municipio, y al mismo tiempo con la enorme preocupación como máximo responsable del municipio, como alcalde, de que este virus no afectase a sus vecinos, que no hubiesen una pandemia importante en el municipio y sobre todo muchas muertes. A todas estas, pues ha tenido que bregar muchísimo, ha tenido que luchar muchísimo durante todos estos meses como miembro de la FECAN, como miembro de la FEN, como vicepresidente responsable económico, con otras administraciones, con el Estado, para que se permitiese, lo hemos escuchado en multitud de ocasiones, hablar, y que no iba a cejar en el empeño, para que se permitiese usar los remanentes, los superávit e incluso endeudarse los que no tuvieran remanentes o superávit. No tenía sentido antes y muchísimo menos después de la pandemia. No tiene ningún sentido que aquellos ayuntamientos que se encuentren totalmente saneados, que tengan recursos económicos, no puedan destinarlos a la finalidad de resolver la problemática y atender las demandas sociales. Si antes no lo tenía, después de la pandemia muchísimo menos. Y además porque la caída de ingresos que se produce después del confinamiento es bestial. Estamos hablando de un 30 y tantos % de los recursos que para muchos ayuntamientos medianos suponían casi la mitad de los ingresos de la totalidad. Esa reducción del 30% los dejaba con verdaderos problemas estructurales a la hora de poder pagar las nóminas del propio personal. Por fin parece que el gobierno de Estado lo entendió, no porque se lo insistiéramos, porque lo dijimos de todas las maneras, sino porque al final también la centralidad de Europa lo permite, y es que es trasladar el sentido común a aplicar los recursos públicos.
Y así como el Estado o las comunidades autónomas, el margen de maniobra es amplio en la planificación de política, en el día a día, que es donde estamos los ayuntamientos, eso no tiene ninguna explicación. Tú no puedes explicarle a un vecino que en la cuenta corriente pública hay dinero y que tú no puedas atenderle a una demanda de lo que sea. Es imposible explicarse, no lo entiende nadie. Y bueno, por lo menos eso parece que lo hemos conseguido para el 20, tarde, muy tarde. Se lo criticamos también a la ministra por cabezonería de la propia ministra de Hacienda, pero bueno, hemos conseguido el 21 y esperamos desde la FEN, ayer lo tratábamos también en el Consejo Territorial de la FEN y el día anterior en la FECAN, esperamos conseguirlos también para el 22, para poder equilibrar este. Sonreía porque, ahora por decir cabezonería, me recuerda lo que está en estos días hablándose mucho de coger infragante a la ministra diciéndole a Pablo Iglesias no seas cabezón. Sí, bueno, pues no será precisamente porque la ministra de ejemplo de aperturismo y de capacidad de diálogo, todo lo contrario. La FECAN lleva esperando por una reunión con ella desde abril de este año. No se ha dignado, después de 3 escritos y 4 o 5 llamadas al jefe de gabinete, a respondernos a la FECAN. Por lo tanto, si tiene que dar lecciones de cabezonería, yo creo que el primer ejemplo sería ella. Bueno, hablando del superávit, del remanente, lo acabo de comentar, ha llegado muy tarde, podía haber llegado mucho antes, se está negociando, se está intentando que también se aplique en el 2021, por lo tanto no están 100% contentos del acuerdo, entiendo, los alcaldes o presidentes de cabildo. No, vamos a ver, la suspensión de las reglas fiscales para el 21, bien, porque ya nos permite, incluso llevamos como un mes y medio programando a sabiendas del uso de los remanentes del 21 lo que podamos ejecutar, de tal manera que yo creo que todas las administraciones estamos intentando cerrar los proyectos para, desde que arranquemos el año, incorporemos remanentes, poderlos usar. Pero es verdad que si no se amplía al 22, la suspensión de las reglas fiscales del 20 no tiene ninguna utilidad. Se producen en un acuerdo de ministros de finales de octubre, se lleva y se habilita vía Congreso a mitad de noviembre. O sea, nadie puede hacer modificaciones de crédito, licitar ningún proyecto para ejecutar a lo largo porque el proceso administrativo es infinitamente más tedioso, ¿no? Por lo tanto, bueno, está bien que se haya hecho, pero nosotros hubiésemos preferido que no solo fuera el 20, que si permite equilibrar aquella menor cantidad de ingresos, que por lo menos permitirá que no vayamos a liquidación de presupuestos en déficit, sino en superávit. Pero es verdad que si el 21 no concluimos por los procesos de contratación las obras, lo normal es que se nos permita también trasladarlo al 22. Y eso sí que es una solución con bastante más sentido común. Con esta situación y por lo que hemos hablado, cuando llega una crisis económica de este calado, de esta magnitud, Agüime siempre se ha enorgullecido, el ayuntamiento, de tener una salud económica buena, de tener solvencia económica para este tipo de situaciones. Cosas que le he preguntado en más de una ocasión, no pueden decir otras instituciones que a lo mejor ahora más que nunca han echado en falta el no haber llevado bien las cuentas. Sí, es lo que, en comentario familiar, ¿no? En época de vacas gordas tienes que tener precisamente la previsión de prepararte para cuando no estés en esa fase. Y nosotros siempre, como estrategia a la hora de elaborar el presupuesto, lo que hemos hecho siempre es ajustarnos realmente a los gastos. Que sabemos que necesidades hay muchas y que cada uno de los concejales les encantaría hacer 20 cosas más, pero siempre nos hemos ido ajustando y manteniendo esa necesaria equilibrio entre los ingresos y los gastos. Y eso nos ha permitido pues llegar a esta situación con la solvencia más que sobrada, cumplimos de sobra todos los ratios de salud financiera y nos permite ahora afrontar esta situación sin ningún tipo de debilidad, de tal manera que desde que arranquemos el próximo año y a medida que la propia capacidad de contratación lo permita, estaremos metiendo muchísimo dinero en el día a día que va a generar economía sin ninguna duda. Pero yo creo que es una cuestión de responsabilidad, al igual que hay familias que se ajustan a los ingresos que tienen para hacer los gastos, hay otras que desgraciadamente son más alegres a la hora del gasto y lo sufren. Y quienes los peores lo han pasado han sido esos ayuntamientos. Sin lugar a dudas, un año para olvidar, un año atípico,
que nadie lo esperaba, donde muchas de las actividades que organiza el Ayuntamiento durante el año han tenido que suspenderse o aplazarse, en todos los campos, deporte, cultura, fiestas. Llega la Navidad y prácticamente más de lo mismo, tampoco vamos a tener la Navidad habitual y típica de nuestro municipio. La esperanza está en la vacuna, se va a adelantar los plazos, se va a empezar a vacunar por lo menos a los sanitarios, a las personas de riesgo, mayores. ¿Confían que con la llegada, y ojalá sea masiva, de la vacuna podamos volver cuanto antes, no sé llamarle la vieja normalidad, la anterior normalidad, una nueva normalidad? Yo confío en que sí, de verdad. Hemos ido adoptando poco a poco las medidas necesarias para garantizar la cuestión sanitaria, y creo que los avances tecnológicos, está medio mundo de científicos absolutamente cualificados buscando una solución para poder afrontar en mejores condiciones. Es verdad que a lo mejor de entrada no podrá ser exactamente igual que antes, que finales del 19, pero no tengo ninguna duda, soy bastante optimista y ojalá pronto volvamos a recuperar el nivel de actividad que teníamos antes. Dos cuestiones antes de entrar ya con los presupuestos y otras cuestiones del próximo año. Lo que sí que usted no va a dejar de hacer en estas Navidades, sí o sí, es volver a entregar esa llave mágica a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, para que un año más cumpla con los deseos de todos los agüimenses y agüimensas, de los niños y niñas, de los adultos, la noche del 5, que vendrán a Agüimes, y del 6, ¿no, alcalde? Sin ninguna duda, además es uno de los días más emotivos, en este año de una forma muy especial, porque desgraciadamente muchas familias han perdido sus puestos de trabajo, están en ERTE o sus recursos económicos se han visto mermados, y eso pues también invita a que se haga un esfuerzo necesario por todo, y por lo tanto que sus majestades vuelvan a visitarnos, que estoy completamente seguro que va a ser así. Pues ahí estaremos para que no quede ni un rincón del municipio sin que llegue la ilusión, sino en la totalidad de lo que se tenía previsto, pero por lo menos que no perdamos esas ganas de seguir trabajando, de seguir desarrollándonos y de tener un detalle que refuerce, si no la cuestión del día a día, el alma, que es una parte muy importante. Bueno, los Reyes ya mandaron una carta a la Asociación La Salle diciéndole que no van a dejar de venir, por supuesto, que van a estar, incluso este año con un añadido, debido a la situación de la pandemia y del COVID, pues no van a poder hacer el recorrido tradicional en el casco a camellos, pero sí van a ir en coche por diferentes lugares del municipio, por lo tanto vamos a seguir viendo a sus majestades por las calles de nuestro municipio. Una última cuestión, ¿espera que el próximo año, porque los carnavales de Agüimes inicialmente no se han suspendido en su totalidad, se está a lo mejor esperando a ver cómo evoluciona, pero habrá carnavales, pues claro, este año no ha habido ni Vará, ni fiestas de San José Obrero, ni el Rosario, ni el Pino? ¿Confían que todo eso se pueda volver a recuperar? Si no, igual ¿en otro formato? Con otro formato. Nosotros vamos a mantener las fechas del carnaval, como hemos hecho siempre, se hizo antes de la democracia y lo vamos a hacer exactamente también en esta misma fecha. El carnaval es el carnaval y cualquier otra cosa es otra cosa, no es el carnaval. Pero sí que es verdad que se están manteniendo reuniones con los colectivos para buscar un formato que permita, pues bueno, cumplir con la normativa sanitaria, pero al mismo tiempo también no dejar que pase esta fecha sin pena ni gloria. Tenemos que recordar también que los carnavales en su momento, en Agüimes, pese a estas condiciones, se hicieron de una manera distinta, pero se hicieron. Lo que no va a haber es concurso de murgas. Concurso de murgas no habrá, ya ayer adelantaban de las últimas reuniones algún formato, de a lo mejor un último encuentro en el Teatro Auditorio con representaciones de los distintos colectivos, alguna programación a lo largo del carnaval donde también la participación de los colectivos expliquen su visión del carnaval o se reinventen planteando alguna cuestión. En realidad no serán actos multitudinarios en la plaza, pero sí que es verdad que en este caso los medios de comunicación serán las redes la parte fundamental de esta conexión. Alcalde, queremos hablar también de los presupuestos del 2021. Fueron aprobados el 19 de octubre. No es la primera vez que Agüimes es el primer municipio que aprueba sus presupuestos. No, otras veces también, porque además
la planificación yo creo que es la clave para después el desarrollo de la ejecución presupuestaria. Y en este caso lo que pretendíamos era precisamente es tener con la antelación suficiente para centrarnos después en el día a día. Por un lado, el cierre económico, que para eso el Departamento Económico tiene que dedicarle muchísimas horas al final del ejercicio. Son las partes periodo, como antiguo concejal de Hacienda, la peor parte siempre en el desarrollo del presupuesto es el final de año. Por eso nos adelantábamos, aprobábamos ese presupuesto y de tal manera que ya sabemos que el día 1 de enero, sin ninguna duda, arrancaremos con los nuevos presupuestos. Fue concejal de Hacienda muchos años, responsable de los presupuestos, por eso conoce la presión también que conlleva eso de los compañeros y compañeras concejales, porque todo el mundo quiere pues más dinero en sus áreas, ¿no? Por eso digo, con bastante antelación se han aprobado. Hay veces que escuchamos a otros municipios que llega agosto, septiembre, casi acabando el año, están aprobando el presupuesto de ese año. 39,5 millones de euros son los presupuestos para el próximo año. Hay una leve disminución, sin lugar a dudas, me imagino, por la contracción económica, ¿no? Sí, tiene que ver con la perspectiva también del Fondo Canario de Financiación Municipal y del bloque de financiación canario. Aunque hay una reducción del bloque en torno al 20, pero no, dentro del cómputo global de previsión de ingresos nuestros estamos hablando de ese porcentaje. En cualquier caso, como decíamos antes, este año preocupa incluso menos, aunque tengamos que ajustar. Hemos ajustado en el capítulo de inversiones porque desde que incorporemos el presupuesto de la liquidación del 19 vamos a tener recursos más que suficientes para poder acometer el resto de inversiones al poder utilizar los remanentes. Por eso yo creo que está ajustado a lo que la normativa hoy nos permite, pero no va a suponer una reducción de capacidad de maniobra para el ejercicio 21. No sé cómo los califica, qué destacaría de esos presupuestos. Va a haber una fuerte inyección, va a haber una fuerte, a pesar de que parece contradictorio decir a lo mejor que va a haber una leve disminución, pero por los datos que está aportando puede ser todo lo contrario. Va a haber una fuerte inversión pública, por un lado mejorar las infraestructuras ya hechas y por otro lado también obra nueva. Sí, el proyecto de inversiones, y lo digo independientemente de que sea una realidad municipal, comparando con otros presupuestos de otros ayuntamientos de similar población, incluso menor o superior población. Nosotros, por suerte, tenemos una capacidad de inversión que muy pocos ayuntamientos en Canarias tienen. Ayuntamientos con presupuestos cercanos a los 40 millones, a lo mejor están destinando a inversión 2 millones propios y nosotros vamos a destinar casi 6 millones de euros. Pero lo digo en ese sentido, independientemente, como característica principal del presupuesto, yo creo que la parte más importante es la garantía de los servicios básicos, que además mejoran. Hay una partida importante que pretende mejorar también el tema del mantenimiento de los parques y jardines, que sabemos que presentan deficiencias por falta de personal y ahora se mejorarán, la parte de inversiones, pero todo lo que tenga que ver con la programación social, desde la atención social a la dinamización social. Y yo creo que esos son los dos aspectos fundamentales del presupuesto. Por otro lado, también, alcalde, dentro del presupuesto, añadiendo esos datos que ha comentado, va a haber una dinamización, se va a intentar seguir dinamizando todo lo local. Por un lado, por otro también va a haber ayudas, y más en los tiempos que corre, a las pymes, a los autónomos y también todo lo que tiene que ver en el que AWIME ha destacado durante muchos años con el área social. Sin ninguna duda, yo creo que aumentamos porcentualmente, no es significativo, pero por experiencia con la situación del presupuesto actual. Hemos pasado de 60.000 euros a 360.000 euros, pero bueno, a fecha hoy del presupuesto 20 vamos bien en cuanto a la capacidad económica y por eso arrancamos con esa misma partida presupuestaria, pues se incrementa nada, un 1%, un 1,5%, pero con el compromiso, y eso lo acordamos en pleno y lo sabe no solo el gobierno sino la oposición, que si a lo largo del año fuera necesario incluir más recursos, no había ningún problema por hacerlo. El aspecto social siempre ha sido el aspecto básico de este trabajo. Por otro lado, alcalde, lo comentaba antes, debido a la situación del COVID-19, muchas familias, desgraciadamente, o hay familias que han
perdido el sustento, han perdido su puesto de trabajo. El ayuntamiento es consciente de ello. Van también a potenciar, a seguir potenciando los planes de empleo, la formación, los acuerdos con el sector empresarial. Esas son las líneas básicas de trabajo. De hecho, el presupuesto reconoce casi 700.000 euros destinados a la posibilidad del desarrollo de otros planes de empleo, además de los ya existentes. Ahora mismo tienen que empezar los del ejercicio 20. Hemos podido arrancarle al Estado el PIEC 21, que también mejorará. A WIMES, en función también del número de desempleados a partir del día 30 de marzo, que se supone desempleados como consecuencia del COVID, entra también en un plan extraordinario. Somos 22 municipios de Canarias los que entramos en ese otro plan de empleo, y volvimos a firmar el convenio de colaboración con los empresarios. Es la fuente que tiene que generar la empleabilidad del municipio. Y yo, en ese sentido, también quiero anunciar que soy optimista, porque en este semestre hemos tenido muchas solicitudes de compatibilidad, de desarrollo de otro tipo de industrias o negocios dentro del municipio. Y eso es señal de que hay empresarios que todavía ven con buenas perspectivas que la curva esta tendrá que empezar a crecer, y ya se están preparando, y eso va a necesitar empleados. Por lo tanto, reducimos al máximo las tasas que podamos en ese ámbito de colaboración, pero van a ser eso. Seguiremos con la formación como elemento fundamental, el desarrollo de planes de empleo con una aportación municipal que supera la de la comunidad autónoma, aunque ella es la competente, pero nos da igual, al final son vecinos y vecinas del municipio, y después con el resto de tareas de servicios que necesitarán personal, y también el aumento de la capacidad de inversión, que evidentemente eso genera también empleo. No olvidemos, y nadie debe dejarlo pasar, que no es competencia directa de las instituciones más cercanas al ciudadano, los ayuntamientos, la creación de empleo. Otra cosa es que AWIME lleva años tomándolo como un deber hacia sus ciudadanos, pero eso son competencias de otras administraciones supramunicipales. Reducción del IBI, 0,41, ¿tienen previsto al 0,40 el próximo año? El próximo año 21, o sea, se modificará en el 21 para el 22, lo llevaremos al mínimo. La horquilla que permite la ley es entre el 0,40 y 1,3, creo recordar de memoria, y lo vamos a llevar al mínimo legal posible. Nos colocaremos como los dos ayuntamientos de Gran Canaria y el tercero o el cuarto ayuntamiento de Canarias en reducción al mínimo. Y eso vendrá acompañado, luego quiero adelantar de cara al futuro, a medida que el capítulo de inversiones para buscar la eficiencia de los servicios lo permita, también permitirá ajustar otras tasas, otros impuestos a la baja. Pero yo creo que en este caso es una buena noticia. Bueno, hay que decir que estamos en el Hotel Rural Casa de los Camellos aquí en AWIME, que hay que agradecer a la dirección del hotel el que nos haya abierto una vez más las puertas de este emblemático lugar de nuestro municipio, esta casona con muchos años de historia, pero que es una maravilla, donde estamos realizando esta entrevista al alcalde de la Villa de AWIME en este primer programa de Punto de Encuentro, donde además, bueno, nos tiene aquí bien atendidos, con fruta, con café, con agua, con bollería, con dulce, pero bueno, tenemos un cafecito, alcalde, por si usted también quiere ir mientras va hablando, tomando, como algo natural, como si estuviéramos en el comedor de casa. Pues nada, hace muy poquito, planes de acción del clima, acuerdo entre Cabildo y ayuntamientos. Sí, el pase lo presentaba ayer el presidente del Cabildo precisamente en un acto con todos los ayuntamientos. Es la única isla en el archipiélago en la que los 21 municipios, todos los municipios de la isla, están implicados con el Cabildo en la redacción de estos documentos. Son documentos básicos, donde los objetivos se trazan, concretos, para después individualmente cada uno de esos proyectos darle cuerpo en función también de la disponibilidad. Pero es una guía clara, es marcar el camino absolutamente definido para seguir intentando buscar, como le gusta llamar al presidente del Cabildo, una ecoisla y seguir convencidos en lo que venimos trabajando también en el municipio y en la comarca del sureste, en la sostenibilidad como única manera de poder seguir desarrollando la convivencia en esta isla. Ley del 2012 de racionalización de las instituciones, de las arcas públicas.
Eso hizo mucho daño a los ayuntamientos, a las instituciones. ¿Espera que se aprueben definitivamente los presupuestos estatales y puedan ser expansivos y de una vez por todas se tenga en cuenta Canarias, sus especificidades, el REF, el estatuto? Sin ninguna duda. Yo creo que además no lo hacemos desde el ámbito del victimismo que algunos intentan decir, todo lo contrario, simplemente para colocarnos en la misma posición de salida que el resto de ciudadanos del país. Tenemos unas características diferenciadas, tenemos unos inconvenientes añadidos al resto de un ciudadano de Gijón, de Bilbao o de Valencia, y por lo tanto necesitamos equilibrar. Es como si pretendiéramos hacer una carrera de 50 de velocidad y uno partiera en el metro 25 y otro en el metro 0. Es imposible que estemos a la misma altura. Y los datos son los que existen, o sea, estamos a la cabeza de los índices de pobreza, a la cabeza del índice también de desempleo, desgraciadamente, y por lo tanto, para poder tener una sociedad igualitaria, que debe ser la función principal del país, tener a todas las comunidades en un mismo nivel, tenemos que exigir, y el Estado tiene que entenderlo, porque algunas veces algún ministro que vive más allá de la meseta cree que son privilegios para Canarias. Espero que eso se cumpla, el compromiso está. Los diputados de la comunidad autónoma, sean del color político que sean, están obligados a hacérselo ver a sus compañeros de partido y también a la Cámara y al Gobierno, y yo espero que sí se cumpla, que por fin definitivamente podamos ver compensadas esos más de 1.000 millones de euros de diferencia que venimos reclamando, que son imprescindibles para garantizar unos servicios públicos de calidad al mismo nivel que en Navarra, en Cataluña o en el País Vasco. Antes hablábamos de remanentes de superávit. Agüime tiene 40 y pico de remanente, 14 de superávit. No sé si todos los van a invertir el próximo año, irán poco a poco, pero hay planes, hay ideas muy claras dónde invertir, alcalde. Y por otro lado, una pregunta con la otra. En tiempos como los que corren de paro, de jubilaciones, ¿por qué no les dejan contratar a personal, alcalde? Ese es un problema principal, es un problema fundamental de esa propia ley. Vamos a ver, la ley del 12 de racionalización tiene, yo creo que solo algún aspecto positivo, uno, diría yo, de los 200 inconvenientes que tiene que ver con definir claramente el nivel competencial de cada administración, que no las tres administraciones estemos ejerciendo la misma función. Eso me parece, es lo único positivo. Pero después fue una ley pensada en vaciar de contenido a las administraciones públicas y derivar toda la actividad de prestaciones de los servicios a la iniciativa privada, que es complementario. Yo no digo que sea contraria, pero sí que es verdad que si nosotros no contamos con las personas, con el personal necesario para tramitar todos los expedientes de esas licitaciones, del control de esos servicios y de la mejora de esos servicios, es totalmente imposible. Y ese es uno de los hándicaps que estamos teniendo todas las administraciones. No estamos pudiendo desarrollar el 100% del presupuesto por incapacidad manifiesta de disponibilidad de recursos humanos. Hace poco se reunía junto a algunos concejales de diferentes áreas con los técnicos municipales, una reunión de trabajo en equipo, para planificar las inversiones o los proyectos del 2021. Positiva esa reunión, entiendo, y al mismo tiempo ya lo ha comentado, o en alguna ocasión me lo ha comentado en entrevistas, de que el tiempo del COVID se aprovechó para adelantar mucho trabajo, muchos proyectos que ahora se verán hechos realidad. De hecho, algunos ya se están ejecutando. Es una de las también aspectos positivos, ¿no? A la hora de poderte centrar más en un solo tema, y sobre todo aquella gente que tenía que redactar proyectos o pliegos para la licitación, ya hay obras que estamos ejecutando. Por poner un ejemplo, la sustitución de redes de abasto de agua de aquí de Agüimes Casco del Ejido, la sustitución de luminaria del camino de la orilla, que se hará con fotovoltaica del camino al molino, que ya están las bases ejecutadas, la sustitución también de la obra que estamos ejecutando en el Paseo de la Viñuela para garantizar la seguridad del muro. Bueno, para no nombrarla, hay multitud de obras que sí que ya se están ejecutando, fruto también de esa evolución. Y hay proyectos
que están concluidos, que estamos esperando arrancar el presupuesto del año que viene ya porque tienen la partida presupuestaria. Todos los que aparecen pintados en el presupuesto del 21 tienen ya el proyecto. Por lo tanto, de hecho, algunos incluso el pliego técnico hecho a falta del pliego administrativo, que es lo que queremos ir avanzando. Del plan de cooperación institucional, ¿alguna obra que quiera destacar? Tenemos la sustitución de una parte importante de Arinaga de la red de agua de abasto. Va a ser una solución importante porque ahora mismo, recuerdan hace un par de años que tuvimos una avería a la entrada de Arinaga, hay un solo ramal que distribuye a la parte norte y a la parte sur, y con esa, cuando se genera algún problema, automáticamente 9.000, casi 10.000 personas se quedan sin agua. Lo que pretendemos ahora es sectorizarlo, de tal manera que cuando haya una avería se focalice, evitar pérdidas, con lo que seremos mucho más eficientes en el gasto, y esa es una de las obras de cooperación institucional. Otra de las obras tiene que ver también con el tema de sustituciones de alumbrado en el casco, que están también muy avanzadas. Bueno, a nivel nacional hablamos de los presupuestos, van a ser importantes. También se espera que haya un ambicioso Plan Canaria, del que tanto se habla, con importantes fondos, importantes inversiones para muchos sectores, fundamentalmente el turístico, por lo que representa eso para la economía de nuestra tierra. Muchas familias sabemos que dependen de ese sector. Ahora mismo estamos en una situación complicada porque la pandemia está afectando a todo el mundo. En Europa ahora mismo hay bastantes restricciones. Se esperaba que empezase a venir turistas, han vuelto a pararse un poco la situación, alcalde. ¿Espera o confía, antes hablábamos de la vacuna, de momento los ERTE están salvando a muchas familias, lo importante es que no hayan ERES, pero gracias a los ERTE muchos están salvando, podríamos decir, su economía familiar. ¿Ese Plan Canarias llegará algún día? Yo espero que sí. Nosotros mantuvimos la Comisión Institucional de la FECAN una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias y el vicepresidente hace un par de semanas, precisamente porque pedíamos un fondo compensatorio que equilibrara la pérdida de ingresos del 20 y del 21. El compromiso de ellos es que no tenía encaje, hablábamos de 160 millones de euros para los ayuntamientos directamente, no tenía encaje presupuestario, el presupuesto de la comunidad autónoma no cabía dar de baja 160 millones para incluir eso, pero sí tenemos el compromiso que de esos recursos que vengan de Europa, estábamos hablando de que podían ser unas cifras importantes, una parte de ellos fueran directamente a los ayuntamientos. Por lo tanto, yo sí que creo que ese Plan Canarias tiene que desarrollarse, llegarán fondos donde en proyectos que ya tengamos en los ayuntamientos podamos utilizar, desde rehabilitaciones de espacios, desde profundización en la prestación de servicios o desde actividades simplemente de mantenimiento de infraestructura. Todo es mejorable. Para usted ahora mismo hay más luces que sombras en la gestión del gobierno regional. ¿Cómo la valora en este tiempo ese Pacto de las Flores y también el papel de su presidente, de Ángel Víctor Torres, que es socialista, que ha estado haciendo gestiones con el gobierno? Hace unos días escuchamos incluso que se le notaba enfadado por lo de los antígenos, que dice que habrá que seguir hablando con Madrid e incluso pues llevarlo por otra vía si fuera necesario, porque nos está perjudicando. Yo creo que el gobierno actual es mucho más sensible en el compromiso que decía el presidente del gobierno, habiendo sido alcalde, que quería ser el alcalde de todos los canarios. Tenemos discrepancias, evidentemente, pero la sensibilidad a la hora de sentarse cada consejería a trabajar con los representantes de la FECAN ha sido mucho mayor que en la legislatura anterior. Y lo digo sin ánimo de crítica al presidente anterior, pero es verdad que la atención, el aceptar el argumentario de la FECAN en esta legislatura está siendo patente. En la legislatura anterior se nos escuchaba, muchas veces se nos utilizaba para decir se escuchó a la FECAN, pero las leyes salían adelante con un rechazo rotundo por parte de los ayuntamientos. En este caso es totalmente lo contrario. Por lo tanto, yo hago una valoración mucho más positiva de este gobierno que de los gobiernos anteriores. Cuando hemos hablado con la concejala María Isabel Suárez o con Efraín González,
nos han hablado de un paquete de obras y de proyectos amplísimo. No vamos a detallarlo uno por uno porque ya lo hemos hecho con ellos en otros momentos, pero voy a nombrar algunas así muy rápido y si usted quiere de alguna de ellas hacer alguna aclaración o si va a ser inminente, si va a estar a lo largo del 2021. En algunos lugares del municipio, por ejemplo en el casco, la circunvalación entre los municipios de Ingenio, Güímez y no sé si incluso llegará en algún momento a Santa Lucía por el tráfico a vecindario en este caso, por el tráfico de rodado, el acceso a Guayadeque y La Orilla, la red de abastos nueva que ha comentado, al igual que en Arinaga o en el cruce, la situación del casino, el parque urbano en el casco, la rehabilitación de viviendas en el casco que está en marcha. En el cruce Arinaga, pues una nueva casa de cultura, un proyecto muy ambicioso, todo lo del mercado que va avanzando y que se le ve ya bastante color y próximo a inaugurarse, o por ejemplo en Arinaga, con el nuevo parque en el Muelle Viejo, con la rehabilitación de ese entorno, un edificio multifuncional también junto al pabellón, con creo incluso biblioteca universitaria. También un comedor provisional en el 20 de enero que lo va a afrontar el ayuntamiento, una urbanización residencial nueva o un teatro nuevo, que creo que también nos decía el concejal de Cultura que también se está echando en falta en Arinaga. Bueno, son obras muy importantes, no sé si todas no empezarán posiblemente en el 2021, pero están ahí, ¿no? Sí, también está la redacción, la actualización del proyecto del Centro de Colectivos de La Tablilla, claro. A falta también del acuerdo, lo decías, con el casino definitivamente. Ayer el presidente justo me llamaba para tener una reunión y cerrar ya definitivamente el acuerdo y la redacción del proyecto del nuevo edificio. Esa relación de obras, son muchas obras, son obras importantes, pero son obras que a medida que se vayan, muchos de los proyectos ya están hechos, otros se están concluyendo los proyectos, se irán licitando. Evidentemente, ¿el acceso a Guayadeque está a expensas del Cabildo? El Cabildo ya ha pasado a patrimonio, por fin ya tiene la certificación definitiva del visto bueno y la publicación del proyecto, no se han presentado alegaciones, patrimonio del Cabildo inicia ahora el proceso de expropiación de la afección de la carretera. Yo he quedado con la jefa de servicio para vernos en la primera semana de enero. Vamos a poner a una persona del municipio a disposición del Cabildo para agilizar lo máximo posible todas las notificaciones y todos los trámites de las expropiaciones para que durante el próximo año salga esta licitación. Los proyectos tienen desgraciadamente la dificultad de la lentitud en el trámite administrativo, pero son proyectos que no hay ninguna duda que se van a ejecutar. Hay capacidad económica para hacerlo, no solo está la idea, sino en muchos de ellos ya el proyecto cerrado, de tal manera que se inician pronto y hay que añadir después otras muchas obras más pequeñitas, pero digo, va a ser una legislatura de mucha cantidad de obras que nos lo permite precisamente la suspensión de las reglas fiscales poder añadir todos esos proyectos que si no tendríamos que estar buscando la fuente de financiación. Por lo tanto, a lo largo de esta legislatura, todas estas obras, si no terminadas, estarán en marcha. Sí, muchas de ellas ya iniciadas, terminadas bastante, otras iniciadas y otros el procedimiento administrativo seguro iniciado. Veía hace unos días limpiando la casa de don Higinio Melián, donde era el Centro de Igualdad. ¿Qué proyecto hay para ese lugar? Es necesario volver a recuperar el tema de la madera, estamos preparando ahora con personal propio, le daremos un cambio de necesario mantenimiento, porque si no los edificios viejos terminan deteriorándose. Y al final estamos viendo qué nuevo enfoque se le dará también a esa instalación. Pretendemos actividades que necesiten atraer al casco a más vecinos, de tal manera que ya veremos si les serán otro tipo de actividades administrativas o otro tipo de actividades que animen a la gente a acercarse al casco para dinamizar el casco, para evitar esa sensación, ¿no?, de que poco a poco la gente se está yendo más a la costa, a los barrios, y que volvamos a revitalizar el casco histórico. Bueno, estamos en la recta final ya de esta entrevista, alcalde, pero me gustaría también, entre otras cosas, hablar un poco de la Mancomunidad, porque es el presidente de la Mancomunidad, en esa presidencia rotatoria de la Mancomunidad del Sureste. A grosso modo, ¿alguna inversión potente, destacada para el 2021? Lo más importante, ya además de lo más común, que es la sustitución de la
luminarias LED y la implantación de fotovoltaicas para la producción eléctrica en los centros de impulsión, tiene que ver con el autoconsumo, el generador del gran proyecto de la Mancomunidad para producir energía eólica suficiente que garantice el ciclo completo del agua sin gastar un metro cúbico un litro de energía fósil. Por lo tanto, yo creo que ese es el proyecto más importante, es el proyecto de estrella y si conseguimos por fin arrancar definitivamente con este proyecto, yo creo que volveremos a ser ejemplo de cómo utilizar los recursos que tiene sin tener que estar trayendo petróleo de otros rincones del mundo, intentando buscar ese concepto de kilómetro cero, sostenibilidad o economía circular. Por lo tanto, ambicioso proyecto, todo el ciclo de agua con energía limpia. Hablamos de este polígono, de esta zona de la que estamos hablando, alcalde. Sin lugar a duda era un erial hace años, ahora es un vergel económico, es un polo de atracción económica de los más importantes de Canarias, gracias al trabajo de muchos años. Creo que ya son más de 30 de la mancomunidad, ¿no? Desde que comenzó. Las necesidades no son iguales que hace 30 años, gracias, por suerte se han ido cubriendo y con creces y siendo ejemplo incluso o referencia en muchos lugares del mundo. Ahora se trabaja en esos otros proyectos ambiciosos y que tienen mucho que ver con todas las energías, todo lo que tiene que ver con las energías renovables o energías limpias. ¿Son los objetivos del futuro? Yo creo que no queda otro remedio, lo veníamos diciendo siempre, pero creo que a medida que ha evolucionado la tecnología ha permitido a la iniciativa privada, que antes lo veía como algo utópico, engancharse en esta propuesta. Y evidentemente se hace desde el ámbito de que una empresa no es una ONG y por lo tanto sabes que si inviertes buscas rentabilidad en el dinero invertido. Por lo tanto es la garantía del desarrollo de la energía alternativa, de la energía de la sostenibilidad, viene precisamente por la evolución de la tecnología y eso permite que no solo nos centremos en el plan de desarrollo sostenible de la Mancomunidad en ese aspecto, sino también en lo que tiene que ver en la gestión de residuos, en la propia potenciación de la agricultura, la ganadería como elemento básico también de asentamiento de la población en el entorno. O sea, yo creo que ese proyecto ambicioso que se diseñó hace años empieza a tener acciones concretas con presupuesto. Yo creo que eso es al final lo que percibe el ciudadano, ¿no? Está bien la teoría, está bien el diseño que puede estar más o menos bonito en la presentación, pero si no se hace con medidas concretas, con acciones concretas, no tiene mucha utilidad. Hablamos de una mancomunidad donde está muy por encima en megavatios que el resto de lugares de Canarias. Sin ninguna duda. Pero la inmensa mayoría está en el sector privado, o son concesiones administrativas del sector privado. Usted lo ha denunciado en más de una ocasión, que no se entiende cómo hay concesiones al sector público. ¿Para cuándo? Porque además la administración pública no tiene la capacidad de maniobra por los requisitos administrativos que tenemos, por la fiscalización que tiene una iniciativa privada. Y lo hemos dicho, estamos jugando en desventaja. El Ayuntamiento de Agüimes no puede ir a competir a la concurrencia, al concurso público sobre asignación de potencia eólica, porque tienes que hacer una especie de subasta sobre la producción euros megavatio, y eso no puedes hacerlo, porque eso necesita el informe del interventor, el informe del secretario, pasar por la Junta de Gobierno. Eso, un particular, si yo fuera una empresa, pues pongo los precios que yo considere y asumo el riesgo. Y lo hemos dicho siempre, en un negocio cierto, seguro, el Estado tendría que haber mantenido sí o sí reservada para la administración pública la posibilidad de un porcentaje de la generación de energía, porque no estamos hablando de que la iniciativa privada arriesga sus recursos para saber si o no tiene beneficio. No, aquí no hay ninguna duda que un parque eólico, nosotros tenemos una participación en un parque eólico, el primer parque eólico con participación pública en Canarias está en Agüimes, que nos genera en torno a 200.000 euros al año. En aquella época ya generaba dinero. Sabemos que un parque eólico en la actualidad, en el cuarto o quinto año, como mucho, ya tiene 16 años de beneficio neto de toda la producción. Y en función de los megavatios que te concedan, pues sabes
no tienes ninguna duda que son ingresos garantizados. Por lo tanto, lo he criticado siempre, lo sigo criticando. La ley, aunque se ha mejorado un poco, sigue teniendo el espíritu de cuando Soria intentó cobrarnos porque el aire pasara por nuestra casa o porque el sol saliera todos los días, pero desgraciadamente tiene más ese sesgo destinado a grandes capitales en vez de llevarlo a la iniciativa pública. Bueno, ojalá tengan en cuenta estas peticiones los propios políticos, los que toman las decisiones, porque al final un parque eólico en manos públicas al final redunda en beneficio de la ciudadanía, en privado ya es otra cuestión, porque está la pregunta que se hacen los ciudadanos. Veo muchos parques eólicos, por cierto, hay uno enorme que se está construyendo cerca de Arinaga, yo no sé cuántos molinos hay ahí, pero hay más de 20, ¿no? Van a ser 19 aerogeneradores, pero sí que es verdad, vamos a ver, es verdad que ellos tributan lo que marca la ley, 1,5% de la producción neta se ingresa, pero yo creo que hay que plantear otro tipo de compensaciones, que ya algún parque lo hace con el propio ayuntamiento, hay que compensar a la sociedad con el impacto visual también que produce ese tipo de cuestiones. Los ciudadanos dicen, en mi factura no lo noto. Por eso, y tienen toda la razón en ese sentido. Es verdad que de cara al futuro, cuando la producción sea mayor, se notará. No es lo mismo pagar un megavatio de producción fósil 200 euros a pagarlo a 85 y llegando incluso al límite de 56, 60 euros, por lo tanto eso a la larga se tiene que notar. De momento el Estado compensa a Canarias la factura eléctrica, pero cuando tengamos esa capacidad de producción, que ya la estamos teniendo y en un pocos años pues será mucho mayor, yo espero que se note. Pero claro, al final el pool energético es el que sigue controlando esa producción. Por lo tanto, lo que decimos siempre, que la administración pública, independientemente de la necesidad de que la iniciativa privada se desarrolle en este aspecto también, la iniciativa pública tiene que tener también un mayor peso. En lo eólico, y me venía a la mente también, que es otra vieja reclamación desde Canarias, de cuándo permitirán a Canarias, ya no digo participar, sino yo diría incluso hasta gestionar los puertos y aeropuertos canarios con todo lo que conllevaría eso para la economía de nuestra tierra. Feria del Sureste, ¿una, dos o ninguna este año? Este año 20 ninguna, pero el 21... No, digo el 21. Pero el 21 la intención es hacerla. Tenemos, de hecho, los presupuestos de la Comunidad que aprobamos también hace poco, incluyen una partida presupuestaria. Yo confío en que entre mayo y junio podamos celebrar la del municipio de Tocan a Güímez. Tocan a Güímez, y después ya la de noviembre del próximo año también tocará en Santa Lucía, que es la próxima presidencia. Hay que felicitarles porque creo que la iniciativa que van a poner en marcha, creo que junto al Cabildo, es muy beneficiosa para la zona, para la comarca, pero también para la imagen, porque es la llegada principal de los vuelos al aeropuerto. Digo, la limpieza y control o quitar los invernaderos que están en desuso, que están abandonados. Sí, mantuvimos la reunión con el consejero, con Miguel Hidalgo, que ya se ha visto con el alcalde. Ayer precisamente el técnico responsable me pedía una documentación para tramitar ese expediente. Yo creo que a lo largo del año que viene sabremos concretamente cuál es el presupuesto total para actuar, pero por dos cosas. Por un lado, por quitar esa mala imagen que tenemos, pero otra más importante, que creo yo que tiene mayor carga de profundidad, es la posibilidad de poner en uso todo ese volumen amplísimo de hectáreas, porque hay muchos proyectos que desde fuera piden suelo que no se está pudiendo utilizar. Y yo creo que ese es el valor principal, porque vuelves a recuperar el sector primario, vuelves a generar empleo y vuelves a poner en uso unas tierras que de momento no están aportando nada. No le voy a preguntar por la inmigración porque ya la han preguntado muchísimas veces, yo también, entre otros. Es un problemón. No sé qué tipo de soluciones puede haber, pero está claro que estamos en una situación bastante complicada con la inmigración. A Güímez en ningún momento el alcalde pues lo ha dicho en más de una ocasión, ni le dijo no a Cruz Roja ni a la delegación del gobierno, al contrario, estuvieron hasta quedándose en el terreno de lucha de Arinaga. Pero está claro que es una situación difícil, no sé si quiere puntualizar algo o si ve alguna vía de solución, porque yo no sé qué se puede hacer. Yo en este caso insistir en que el Estado es el responsable, que ha contado con la buena voluntad de todos los municipios y los cabildos de Canarias, pero este problema no tiene solución si no hay derivación y hay
asunción de competencias por parte del propio Estado y de la Comunidad Europea. Las personas que llegan aquí no tienen ninguna intención de quedarse aquí, quieren llegar a Europa, quieren buscar alternativas a su situación desgraciada en sus países de orígenes, y además de actuar en ese foco, en los países de origen, buscando recursos, empleando recursos, porque durante mucho tiempo se saquearon recursos de ahí precisamente para enriquecer al supuesto llamado primer mundo. Por lo tanto, es necesario compensar esos déficits y al mismo tiempo recalcar que el Estado asuma la responsabilidad de trasladar a la península y a Europa a las personas que tenemos en estos momentos aquí y a las que seguirán llegando. Dos cuestiones antes de la despedida. Es miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. ¿Para el 2021 hay algún macroproyecto, alguna actuación importante en la zona portuaria? Porque entre otras está lo de biogás, por cierto. Sí, es un proyecto que se implantará, porque además resuelve un problema importante de la gestión de la fracción resto, del materia orgánica, de tal manera que no solo no genera un problema en planta, sino se aprovecha para la producción de biogás y para también la producción de abono, pero también en la central, en el espigón del puerto, se desarrolla también una descarga de graneles que anteriormente no existía, y eso permitirá a empresas como Aricana y alguna otra que se va a instalar, hay algunos proyectos que ya han pedido información, también darle mayor vida al muelle, al puerto, sino también mayor margen de maniobrabilidad. Y es verdad que también hay un par de proyectos más que no solo están vinculados al desarrollo portuario, sino al desarrollo del polígono, de grandes plataformas logísticas de grandes marcas internacionales que van a instalarse en el polígono. Creo que el año que viene, entre el puerto y el desarrollo de la parcela de la SPEC del Cabildo de Gran Canaria con la economía azul y los que se desarrollen en la zona franca, podemos tener una inversión de varios millones de euros, sin exagerar, rondando los 100 o 100 y pico millones de euros, que generarán bastante dinámica económica en el municipio. Y empleo. Y empleo, evidentemente. Y empleo, fundamentalmente. Que es lo fundamental. Bueno, con eso nos vamos a quedar, entre otras cosas, pues le iba a preguntar inversiones de grandes capitales o de empresas interesadas en la zona industrial. Ya lo ha dicho el alcalde, que hay empresas interesadas. Hablamos también de la buena relación que hay con Ecoaga, con AENAGA, por parte del ayuntamiento. No sé si tiene algún proyecto también dentro del polígono para seguir profundizando en el 2021, porque entre otras cosas el ayuntamiento le ofrece siempre a las empresas deducciones en impuestos, también fiscales. Sí, además lo que hemos firmado últimamente, la propuesta de si se contratan desempleados del municipio, pues también se les cotiza al ayuntamiento los gastos sociales que se producen por ese contrato, que seguramente se manifestarán en mayor medida a lo largo del próximo ejercicio, pero después también tenemos proyectos. Nos acaban de comunicar la resolución del Gobierno de Canarias, va a ser el primer polígono industrial con videovigilancia del tráfico del polígono, de tal manera que vamos a instalar cámaras en todo el polígono industrial. No hay otro en Canarias y no conozco yo en otros espacios, por lo tanto esa inversión también. Eso dará seguridad también. Yo creo que es la parte principal, aunque el objetivo formal sea la vigilancia del tráfico, el control del tráfico, que también, pero gana seguridad. Y después también proyectos de asfaltados y hay un proyecto también importante que tiene que ver con la resolución de un problema de saneamiento en relación a evitar inundaciones cuando se produzcan lluvias copiosas en poco espacio de tiempo. Hay bastantes proyectos que mejoran el polígono y aquellos que están pendientes de la resolución de la disolución de la Asociación Mixta de Compensación del polígono. Hablando de seguridad, de 1 a 10, ¿qué puntuación le da a nuestro municipio? El trabajo de la Guardia Civil, de la Policía Local. Creo que estamos, según no cifras nuestras, sino cifras de la propia delegación del Gobierno, muy por debajo, menos de la mitad de incidencia de delincuencia, otro tipo
incidencias en la península y a 1/3 casi de lo que estamos en Canarias. Yo pondría, en función del número de denuncias, se han reducido en relación al 19. Podría ponerle una nota, es difícil, pero que creo que habría un notable, independientemente que se pueda mejorar, porque sí hemos dicho, vamos a ampliar la plantilla de la policía local, aunque no es competencia directa de la seguridad, y hemos insistido a la delegación del gobierno que es necesario dotar de todas las plazas que existen vacantes en el puesto de la Guardia Civil. Bueno, ya lo comentaba antes, que los problemas que tienen los ayuntamientos para contratar, que ojalá se abra ese abanico porque necesita contratación y eso genera empleo, pero hablando del salario mínimo interprofesional, de la subida de salarios, que se habla mucho, ¿usted está de acuerdo? Evidentemente, yo creo que no podemos generar una sociedad con esperanzas con salarios míseros, miserables, que fue lo que se produjo después de la crisis del boom de la burbuja inmobiliaria. Yo no tengo ninguna duda que ha supuesto un trastoque desde el ámbito de la economía de las empresas, pero lo que no puede usarse es como excusa para llevar los salarios a niveles de pobreza, o sea, a niveles de donde un trabajador no pueda ni siquiera tener los gastos básicos de su vivienda y gastos corrientes con salarios de 900 o 1.000 euros. No tengo ninguna duda de que se tiene que modificar y que ese aumento del salario mínimo tiene que producirse. Porque es que si no, rompemos, como siempre, el círculo se rompe por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil es el que tiene que sostener en el desarrollo de la sociedad, porque es el eslabón más numeroso. Pues hemos llegado al final, alcalde, y como siempre, cuando llega este mes de diciembre, las Navidades, pues también le pedimos en esta entrevista de balance, pues que también se dirija a los y las agüimenses. No sé si con alguna recomendación para estas fechas navideñas, fiestas familiares, encuentros de amigos que habrán menos o de empresas por la situación, pero sí encuentros familiares o de otra índole. Y qué desea, ¿no? Algún deseo, ¿no?, para el 2021, que me imagino que seguro que será un deseo compartido por la ciudadanía. Porque para usted como para el resto, no sé si vivirá una Navidad también diferente a la de otros años. Totalmente diferente. Yo creo que ese debe ser el mensaje y el compromiso. Yo hago un llamamiento, ¿no?, a la responsabilidad, al compromiso individual. Las normas no se ponen sobre la mesa de forma caprichosa, arbitraria, porque a alguien se le ocurra alguna mañana inventarlas, sino precisamente para evitar un mal mayor. Y yo, en ese sentido, creo que todos debemos hacer un esfuerzo, aunque son fechas que siempre nos identifican con otro tipo de reuniones familiares, que el esfuerzo no tiene que ir en esa línea. Si queremos a la familia, si queremos a las personas que nos rodean, si queremos también tener un futuro más próspero en el próximo año, tenemos que comprometernos a cumplir con esas normas. Yo pediría esa idea primera, que limitemos al máximo las conexiones sociales. Ya tendremos tiempo, no tengo ninguna duda que habrá tiempo para poderlo hacer, y no pongamos en riesgo a nuestros seres queridos. Y el deseo también para el próximo 21 tiene que ser eso, ¿no?, que al final se recupere la capacidad económica, que los que están en ERTE vuelvan a su puesto de trabajo, que los que perdieron su puesto de trabajo encuentren otro, que aquellos que tienen expectativas, que tengan la capacidad de autonomía personal, porque eso redundará en la felicidad de cada uno y en la felicidad también del conjunto como sociedad. Bueno, pues nosotros también compartimos y nos congratulamos de este mensaje positivo, de esperanza, que lanza el alcalde de cara al 2021. Por cierto, que si quieren regalar también algún paquetito, pues desde el área de desarrollo rural de Agüimes, pues han confeccionado un paquetito con productos típicos de aquí de nuestro municipio para esta fecha navideña, con esos manjares que da nuestra tierra, nuestra agricultura, nuestra ganadería aquí en Agüimes. Alcalde, sin lugar a dudas, Agüimes es un lugar para vivir. Yo creo que sí, y así tenemos que seguirlo construyendo entre todos. Muchísimas gracias.
Pues y feliz Navidad y feliz 2021. Ponemos el punto y final a este primer punto de encuentro. Habrá muchos más y nos encontraremos en Agüimes.